Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este trabajo en conjunto, cuyo objetivo es explorar la filosofía como práctica transformadora de la existencia, en diálogo con la tradición cristiana y con los desafíos contemporáneos de la vida universitaria en América Latina. Como marco de referencia, hemos querido retomar la propuesta de Pierre Hadot, quien entiende los ejercicios espirituales como prácticas intelectuales, éticas y contemplativas orientadas a la transformación de la persona mediante un trabajo sostenido sobre la manera de pensar, percibir y vivir. Entonces, a partir de este marco común que hemos de problematizar, por supuesto, el trabajo se articulará en tres líneas complementarias. Por una parte, Valeria Zecchi abordará la noción de conversión como transformación integral del sujeto, explorando su recepción en la tradición cristiana, y particularmente a través de algunos autores que ella misma va a presentar. Se pondrá énfasis en el carácter existencial de esta conversión, compromete cambios concretos en el modo de vivir. A continuación, propondré una lectura del prólogo del itinerario Mentis in Deum de San Buenaventura, un camino formativo que reúne enseñanza, seguimiento y dimensión afectiva dentro de una relación maestro-discípulo que trasciende evidentemente la mera relación conceptual. Finalmente, Iván Choque examinará las continuidades, pero también las discontinuidades en la concepción de la filosofía como forma de vida, especialmente a partir del proceso de profesionalización y la modernidad. Entonces, gracias por estar aquí, a quienes también siguen esta transmisión por la pantalla a través de los medios digitales. Y Valeria, a ti la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero decir que ha sido un gusto trabajar con Carlos y Dan. Me ha gustado mucho esta propuesta de un trabajo colaborativo. Por supuesto, es un trabajo en proceso. Nosotros queríamos pensar juntos algunos aspectos de la enseñanza en la antigüedad y en la modernidad de la filosofía, guiados por esta propuesta de Pierre Hadot. Entonces, en orden a lo que estamos proponiendo, analizar algunas continuidades y discontinuidades. Dentro de esas continuidades y discontinuidades aparece un elemento principal que es cómo se lo entiende aquel que hace filosofía, si como un filósofo o como un profesor de filosofía, ¿no? Entonces, esta tarea nosotros pensábamos que nos podía incluso resonar para nuestro hoy, para nuestra discusión, más allá de cómo se vivía en la Academia de Platón o en el Jardín de Epicuro. De alguna manera pensamos que retomar esta cuestión nos puede hacer reflexionar sobre nuestras propias prácticas y cómo en las instituciones que cada uno de nosotros conformamos y habitamos, también aparece esta cuestión de qué sea hacer filosofía y si la filosofía se presenta solo como algo exterior, como algo que acompaña una carrera, una profesionalización, o si tiene que ver también con un modo de vida, es decir, algo que nos interpele en nuestra totalidad. Bueno, desde esa perspectiva que, como les decía, nos inspiramos o la tomamos en este propuesto camino que hace Hadot, pensábamos que en la antigüedad también esta cuestión estaba presente y sobre todo aparece con la disputa que se da dentro de la escritura platónica y dentro de un contexto histórico concreto con el modo de vida filosófico que se daba, por ejemplo, en la Academia de Platón
y más adelante en el Liceo de Aristóteles, en el Jardín de Epicuro, y otro tipo de acercamiento o digamos, de encarnar la filosofía como en el modelo de los sofistas, ¿no? Entonces, en el movimiento sofístico, que también aparece en el siglo V antes de Cristo, se da esta propuesta de los métodos de enseñanza. Entonces también queríamos reflexionar un poquito sobre eso, cuáles son los métodos de enseñanza que se van a proponer en una institución y en otra. A propósito de esto, como es algo muy extenso, yo solamente voy a trabajar 3 textos, uno del mismo Platón, del Protágoras, para mostrar un poco cómo los pinta allí a los sofistas y cómo es su método de enseñanza. Otro del mismo Platón de República, donde aparece qué entiende él por la educación, cuál es la educación que él propone dentro del interior de la academia. Y por último, tenemos también un texto de Epicuro, de la Carta a Meneceo, donde aparece en un contexto muy diferente al de la Academia Platónica, como es el del jardín, en qué sentido la filosofía es una práctica que implica un modo de vida. Como dijo Carlos, en todas estas propuestas está la idea de conversión, ¿no? O sea, elegir el camino filosófico y elegir un maestro implica una especie de giro del alma, donde uno se compromete no solo desde un aspecto teórico, intelectual, sino con la vida entera, ¿no? Entonces, luego de que yo haga esta presentación, más o menos calculamos unos 20 minutos, 15 minutos, un poquito menos. Después también Carlos e Iván, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando por lo que sería la antigüedad, algún autor de la Edad Media y luego el cierre con Iván con la Edad Moderna. Entonces, ir graficando a partir de textos que se ha entendido por la educación, por lo educativo, por las comunidades de vida, por los métodos filosóficos que allí se proponían, para que podamos reflexionar también hoy, desde nuestro hoy, cómo se da en nuestras instituciones la enseñanza de la filosofía. Bueno, si ahí no sé si ustedes pueden proyectar, o yo no lo estoy viendo y está proyectado el texto 1. El texto 1 es un poco extenso, lo podemos leer rápidamente. Bueno, se da en el contexto de Protágoras, el diálogo platónico. Allí aparece Sócrates junto con Hipócrates. Sócrates junto con Hipócrates, que era un joven, que se entera que el sofista había llegado a la ciudad. Entonces lo va a buscar a Sócrates muy temprano, como a las 5 de la mañana, por ahí irrumpe en la habitación de Sócrates y le dice: acompáñame, que quiero ir a ver a Protágoras, tengo todos mis ahorros juntos para ofrecérselos para que él sea mi tutor, mi educador. Y Sócrates le dice: bueno, aprovechemos que es tan temprano, y lo lleva a dar unas vueltas, un paseo ahí por el patio de la casa para tratar de convencerlo y que este joven Hipócrates tome conciencia de lo que está por hacer. Entonces ahí, si les parece, podemos leer ese texto. Dice Sócrates, dice: Hipócrates, vas a ofrecer tu alma para que la cuide un hombre que es, según afirmas, un sofista. Dime, ¿qué crees que es un sofista? ¿Sabes a qué peligro vas a exponer tu alma? Desde luego, si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien, arriesgándote a que se hiciera útil o nocivo, examinarías muchas veces si debías confiarlo o no, y convocarías para acogerte a tus amigos y parientes meditándolo durante días enteros. En cambio, lo que estimas es mucho más que el cuerpo, el alma, y de lo que depende el que seas feliz o desgraciado en tu vida, haciéndote tú mismo útil o malvado respecto de eso,
no has tratado con tu padre, ni con tu hermano, ni con ningún otro de tus camaradas si habías de confiar o no tu alma al extranjero ese recién llegado, sino que después de enterarte por la noche, según dices, que llegas de mañana sin haber hecho ningún cálculo ni buscado consejo alguno sobre ello, si debes confiarte o no, y estás dispuesto a dispensar tus riquezas y las de tus amigos, como si hubieras reconocido que debes reunirte de cualquier modo con Protágoras, a quien no conoces, como has dicho, con el que no has hablado jamás y al que llamas sofista, si bien que es un sofista parece que lo ignoras y en quién vas a confiarte a ti mismo. Ahí leo un poquito más abajo para hacer un salto y después dice, al final, así también los que introducen sus enseñanzas por las ciudades van a venderlas al por mayor o al por menor, a quien lo desee, elogian todo lo que venden y seguramente algunos también desconocerán de lo que venden, lo que es bueno o nocivo para el alma. Y del mismo modo también los que las compran, a no ser que por casualidad se encuentre allí un médico del alma. Si tú eres conocedor de lo que es útil o nocivo de esas mercancías, puedes comprar sin riesgo las enseñanzas de Protágoras y las de cualquier otro. Pero si no, ten cuidado, querido, de no jugar a los dados y arriesgarte en lo más preciado. Desde luego, hay un peligro mayor en la compra de enseñanzas que en las de alimentos. Bueno, acá en este texto que es muy rico, del Protágoras, aparece esta idea platónica central que la educación es el cuidado del alma, ¿no? Que cuando uno busca educarse a sí mismo, sobre todo en una educación ya de alguien que no es un joven o que está queriendo, digamos, elegir algún tipo de vida en particular, la educación tiene que ver con lo más preciado, ¿no? Entonces, así también la importancia del maestro. El maestro no tiene que ser un comerciante al por mayor o al por menor, un vendedor de saberes que no conozca el alma del interlocutor, ¿no? O que no conozca el alma del discípulo. Eso para Platón es lo más importante, ¿no? El maestro, más allá de que conozca cosas, porque Sócrates dice que no conoce nada, más allá de que conozca cosas, tiene que conocer el alma de aquel al que educa. ¿Por qué tiene que conocerla? Bueno, justamente porque se da allí una relación en la que es posible hacer filosofía. La filosofía en Platón no se hace desde un auditorio, ni se hace desde un tribunal, ni desde, ni para muchos, sino que se hace en la conversación cotidiana de a uno. En esta conversación entre el maestro y el discípulo, que supone un compromiso y compartir, ¿no? No solo compartir un tema sobre el que se discuta, sino compartir también la vida, como este mismo Sócrates que quería persuadirlo a Hipócrates para que sepa cuál era ese peligro, ¿no? Entonces, también cuando uno elige la educación corre cierto peligro. Platón nos dice eso, ¿no? Sabemos a dónde nos exponemos. Bueno, hay veces que no sabemos, que uno confía, ¿no? Hay una fe, una esperanza, eh, pero también mostrar que en estos vendedores ambulantes de alguna manera, o mercaderes del saber, que eran los sofistas, aparece la educación como algo externo, como una especie de fórmula que uno puede entregar a otro y el que la repita va a ser exitoso. Entonces no aparece el conocimiento como algo que se inscribe en el alma
y como una posesión espiritual, sino solo como una especie de fórmula repetible que pueda tener algún éxito en la discusión política o pública. Creo que, bueno, la propuesta de Platón es separarse de esa posición del maestro ambulante y ofrecer la contracara, que es el mismo Sócrates, que es el maestro, el filósofo, el modelo de Sam. Si les parece, podemos compartir ahí el segundo texto, que es más breve, de República 7. Estamos, por supuesto, en el contexto de la caverna. Allí en República 7 tenemos lo que es el currículum que Platón propone para esta ciudad, ¿no? ¿Cuál es la educación más apropiada para formar a un ciudadano justo? Y así dice, debemos considerar entonces, en 518 BD, si esto es verdad, que la educación no es como proclaman algunos, que cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen como si fuera la vista en los ojos ciegos. Afirman eso en efecto. Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay un poder de aprender y el órgano para ello. Y que así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas, si no gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo que tiene Génesis con todo el alma hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es. Y lo más luminoso de lo que es lo que llamamos bien. ¿No es así? Sí. Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, mas no como si infundiera la vista, puesto que ya la posee, sino en el caso de que se lo haya girado incorrectamente y no mire a donde debe, posibilitar la corrección. Bueno, ese texto aparece allí, si uno lo ve en griego, está varias veces el término epagogé, que tiene que ver con esta idea de girar el alma y de la conversión, ¿no? La conversión también implica hasta un movimiento local, ¿no? Nosotros estamos mirando en una dirección y giramos hacia la inversa, y aparte del giro en el orden horizontal, también implica un mirar hacia arriba en Platón. Entonces la conversión alude, por un lado, a este cambio, ¿no? De voy en una dirección y miro hacia la otra y encuentro la respuesta, como dice acá, a lo que se genera o a las cosas de nuestro ámbito cotidiano en una causa superior, por eso la mirada hacia arriba, y a la vez también implica una metanoia, o sea, no solo un giro local, sino también un cambio de nous, de pensamiento. Entonces, en la propuesta platónica, lo que nosotros vemos es que elegir por una educación u otra, o por un maestro, una institución u otra, no es solamente una especie de barniz, como dice también en la carta séptima Platón, que cuando uno toma sol, ¿no? Queda como si fuese tostado y ese es un barniz exterior que se pasa rápido, sino que compromete la interioridad. Y hay aquí un elemento importante, que es que el estudiante o el que llega no es alguien al que tenemos que infundirle el saber, en el sentido que no lo tiene y nosotros se lo vamos a dar, sino que es alguien que ya tiene, según Platón, en su interior esa luz que solo tiene que dejar que se muestre, que emerja, ¿no? Entonces no es poner vista a los ojos ciegos. Creo que eso también para nosotros como docentes es muy importante,
porque nos permite mirar al otro como alguien que ya trae su propia luz y que no somos nosotros los súper iluminados que tenemos que repartir luces a todos, sino hacer esa tarea, no menor a los Sócrates, que es poder generar este entusiasmo para que cada uno pueda dar a luz desde el interior aquello que busca, aquello que desee, ¿no? Aquello que desee. Bueno, y por último, porque no quiero extenderme tanto aquí en el tiempo, en la exposición, el tercero de los textos, como les decía, de una tradición muy diferente a la platónica, ¿no? Nos viene de la carta Meneceo de Epicuro, donde allí es una especie de epítome, esta carta, de la ética epicúrea. Y fíjense cómo comienza Epicuro a Meneceo salud. Yo recién entre las cosas que dije, bueno, hay muchos detalles que se pasan, ¿no? Pero en ese texto de Protágoras decía, a ver si se encuentra con un médico del alma, ¿no? Y el filósofo aparece en Platón varias veces, en Cármides, por ejemplo, aquí mismo en Protágoras, como alguien capaz de sanar el alma. Primero porque conoce el alma de aquel que se acerca a él, y en segundo lugar porque la filosofía también puede ser vista, incluso en el platonismo y de modo explícito con Epicuro, como una terapia, ¿no? Como una terapéutica que nos permite a nosotros un ejercicio, como decía Carlos, espiritual, de purificación, de perfeccionamiento de sí. En esta carta empieza Epicuro deseándole a Meneceo, un discípulo que tal vez está lejos, salud, ¿no? Salud. En el sentido de mantenerse íntegro, de mantenerse completo, sano, ¿no? Y dice que nadie por joven tarda en filosofar, ni por viejo de filosofar se canse, pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó, es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. De modo que han de filosofar tanto el joven como el viejo, uno para que envejeciendo se rejuvenezca en bienes por la gratitud de lo acontecido, y el otro para que joven sea al mismo tiempo anciano por la ausencia de temor ante lo venidero. Es preciso, pues, meditar en las cosas que producen la felicidad, puesto que presente ésta lo tenemos todo y ausente todo lo hacemos para tenerlo. Y después le dice al discípulo, lo que te he aconsejado continuamente, estas cosas practícalas, medítalas, admitiendo que son los elementos del buen vivir. Bueno, acá un poco la propuesta es mostrar con estos textos que también en la antigüedad o que en la antigüedad la filosofía se presenta en primera instancia como un modo de vida, como una práctica que ocurre en comunidad, ¿no? Nadie practica la filosofía solo, bueno, tal vez Heráclito sería un caso, pero dentro de estos que nosotros estamos viendo ahora, lo que se muestra es que, o en Platón, por ejemplo, en Epicuro, la filosofía solo es posible en comunidad y todavía más, entre amigos, ¿no? No ante un auditorio adverso como puede ser el tribunal, sino que solo se hace filosofía en un ambiente amoroso. Si no, no es posible, ¿no? Se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, aprender a pleitar en el foro o aprender ciertos discursos exitosos para ser reconocidos socialmente. Pero la filosofía que surge, como dice el término, como un amor, como una filía, solo puede darse
entre aquellos que primero admiten que no saben y segundo, que están dispuestos, bueno, a una conversión espiritual y a dejarse llevar por el logos que permita aprender en comunidad, ¿no? Me parece que esa es como la enseñanza que nos dan los antiguos y por la cual criticaron tanto a los sofistas, ¿no? Porque no hay una comunidad entre los sofistas, sino que hay, digamos, amontonamientos de personas que se ocurren en momentos muy precisos, pero no hay un camino de vida compartido. Bueno, dejo la palabra ahora a mis otros compañeros para que podamos avanzar con algunos textos que nos pueden mostrar qué pasa con estas continuidades y discontinuidades en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y vamos a tocar, por motivos de tiempo, solamente un punto del prólogo del Itinerarium Mentis Deum, el itinerario de la mente hacia Dios, de San Buenaventura. Y, por favor, si podemos pasar al punto 4. Gracias. Voy a simplemente dar una nota introductoria, contextual, en todo caso, para la lectura. Buenaventura de Bañoregio, elegido ministro general de la Orden de los Hermanos Menores en 1257, ejerció ese cargo durante 17 años. De hecho, por este prolongado generalato se le considera como el segundo fundador para algunos de los cronistas franciscanos del siglo XIII. Hasta que el Papa Gregorio X en 1273 lo creó cardenal. En ese contexto de gobierno de la orden, compuso el Itinerarium Mentis Deum hacia 1259. La obra remite al monte Alberna, lugar asociado a la visión del serafín crucificado recibida por San Francisco de Asís, hace poquito más de 800 años. Esa imagen ofrece para Buenaventura la clave simbólica y estructural del texto. El serafín con 6 alas representará para el doctor de la Iglesia 6 iluminaciones o etapas del ascenso del alma hacia Dios, desarrolladas en los 6 primeros capítulos. El 7º capítulo culmina en el llamado exceso mental, donde el entendimiento descansa y el afecto es conducido a la unión con Dios. El prólogo permite leer la obra menos como un tratado doctrinal que como un itinerario formativo. Buenaventura vincula el conocimiento a ciertas disposiciones de la persona: deseo, oración, afecto, purificación interior. Conocer para el santo no equivale simplemente a una acumulación de contenidos, sino a disponerse de otro modo ante la verdad. De ahí la fuerza de sus exhortaciones. De hecho, vamos a leer juntos esta exhortación, el primer párrafo y el segundo. Por eso, primeramente, invito al lector al gemido de la oración por medio de Cristo crucificado, cuya sangre nos lava de las manchas de los pecados. No sea que piense que le basta la lección sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la circunspección sin la exultación, la industria sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia, el espejo sin la sabiduría divinamente inspirada. Propongo, pues, las siguientes especulaciones a los prevenidos de la gracia divina, a los humildes y piadosos, a los compungidos y devotos, a los ungidos con el óleo de la alegría y amadores de la divina sabiduría e inflamados en su deseo. A cuantos quisieren, en fin, ocuparse libremente en ensalzar, admirar y aún gustar a Dios, dándoles a entender que poco o nada sirve el espejo puesto delante al exterior si el espejo de nuestra alma no se hallare terso y pulido.
En este horizonte, el itinerarium puede leerse como expresión de una racionalidad sapiencial en la que conocer implica transformarse. La inteligencia no aparece, como hemos visto, separada del deseo, de la humildad ni del amor, sino integrada en un proceso de configuración interior. En este sentido, la tradición franciscana desarrolló una comprensión afectiva del saber que no reduce la verdad a ejercicio puramente conceptual, más cercana a una sabiduría vivida que a una especulación abstracta. Esta perspectiva permite releer a Buenaventura en diálogo con la noción de filosofía como forma de vida, que es la que estamos proponiendo para dejarnos interpelar en nuestro modo de ser y en nuestro quehacer. Ahora bien, esta comprensión sapiencial y afectiva del conocimiento no agota ciertamente la riqueza intelectual del siglo XIII, pero permite advertir hasta qué punto la búsqueda de la verdad era entendida también como un proceso de formación interior. Desde allí, la exposición sobre Santo Tomás de Aquino permitirá observar otras modulaciones de esta misma preocupación por la relación entre inteligencia, verdad y transformación del sujeto. Para cerrar, me ha quedado la parte más difícil, detendo un poquito para limpar mi tiempo. En el marco que presentó Valeria hace rato, mencionaba Piradot, y Piradot marca la escolástica como el momento de quiebre de la filosofía como una forma de vida. Entonces, el cristianismo, que bien se ha encontrado a partir del siglo I con la filosofía griega y con la filosofía romana, había incorporado de alguna manera, y el ejemplo de Buenaventura nos puede resultar bastante sugerente porque en esa vida de la congregación, en esa vida de la orden franciscana, todavía se podía revisar la filosofía como modo de vida o la filosofía o el pensamiento sapiencial como forma de vida. ¿Qué pasa con Tomás de Aquino? Tomás de Aquino se presenta ya en otro contexto, además de ser dominico, sabemos que fue maestro de teología en la Universidad de París y en otros centros formativos. Voy a leer rápidamente y vamos a ir leyendo todo lo que está acá. Ya con la escolástica la filosofía no despierta, según Adot, el mismo interés en tanto modo de vida, sino principalmente como dialéctica y como ontología al servicio de la teología. Al servicio de la teología que de alguna manera busca explicar algunos elementos de la fe. No obstante, a partir del siglo XIII, el nacimiento de la universidad suscitó que la filosofía se estudie institucionalmente en las facultades de artes liberales como un saber autónomo respecto a la teología. De este modo, la filosofía fue presentada por los maestros propiamente como una ciencia de la naturaleza, una ética, una dialéctica, una ontología. Estos discursos filosóficos en gran medida y crecientemente se sostienen con la recuperación de la obra de Aristóteles, la cual va a ser ampliamente comentada. Y sobre todo en sus comentarios, la abundancia inspirados por los pensadores árabes, musulmanes y judíos. Evidentemente, entonces, la filosofía no se erige como un modo de vida, sino que queda al contrapelo, queda superada por el modo de vida propiamente cristiano, que es el modo de vida propuesto por, sobre todo, el occidente latino medieval. Pero a su vez, la delimitación epistémica elaborada por los maestros de filosofía y los maestros de teología expone las dos vías que puede seguir un cristiano. Además, estas se oponen a otras formas de vida activa, como por ejemplo el desarrollo de las artes serviles. En este marco, para considerar la cualidad especial que reviste la vida del docente, la vida del maestro, la vida del enseñante, durante la escolástica sirve revisar la opinión de Tomás de Aquino acerca de la superioridad de algunas órdenes religiosas que se ocupan de la enseñanza y la predicación. En la segunda parte de la Suma Teológica, Tomás de Aquino se hace este interrogante y va a responder justamente sobre la superioridad de las órdenes religiosas como la suya, la orden de los predicadores, que se dedica a la predicación y a la enseñanza. Vamos a leer este pedacito que es el final de la respuesta que da Tomás. Por otra parte, la vida activa tiene dos clases de obras. Unas que proceden de la plenitud de la contemplación, como la enseñanza y la predicación. Por eso dice San Gregorio que a los perfectos, cuando salen de su contemplación, se aplica la frase de la Escritura: les subirá a la boca el recuerdo de tu suavidad. Estas obras, pues, son preferibles a la simple contemplación, ya que es más perfecto iluminar
que ver la luz solamente, y comunicar a los demás lo que se ha contemplado, que contemplar solo. Pero la vida activa tiene otra clase de obras, que consisten totalmente en la ocupación exterior, como dar limosna, recibir huéspedes, etc. Y estas son menos excelentes que las obras de la contemplación, a no ser en caso de necesidad, como hemos dicho. En ese pasaje queda manifiesta una, podríamos decir, jerarquía dentro de las órdenes, pero que nos permite explicar cuál es el culmen de la contemplación. En definitiva, la vida activa necesita de la vida contemplativa, pero la vida contemplativa requiere a su vez para Tomás de Aquino una transmisión. No puede quedarse simplemente el maestro observando o contemplando la realidad, sería propiamente una guía de enseñanza. Sin embargo, no todo maestro cristiano medieval puede continuar con un modo de vida comunitario, como el de la orden religiosa, dedicando su vida a la contemplación y a la transmisión adecuada de esa verdad adquirida, tanto de la sabiduría humana como de la sabiduría divina. Así, la institucionalización y profesionalización de la filosofía poco a poco va perdiendo el compromiso existencial que exhibía en la antigüedad, hasta arribar a los tiempos modernos. Es notable que mientras la filosofía en los claustros universitarios transita en una dirección, muchos filósofos desarrollan un trabajo intelectual fuera de las aulas. Una de las más grandes exposiciones que confirma la regla, como ya lo expresó Arthur Schopenhauer, es Immanuel Kant, maestro durante largos años en la Universidad de Königsberg. La función crítica y pública que el pensador alemán otorga a la Facultad de Filosofía respecto al resto de las facultades universitarias puede complementarse con una exposición puesta casi al final de la crítica a la razón pura. En la arquitectónica de la razón pura, dentro de la doctrina del método, Kant sostiene una separación entre filosofar o el aprendizaje del filosofar y el aprender la filosofía. Podemos pasar, vamos a leer este pasaje. Ahora bien, todo conocimiento racional, dice Kant, es o bien por conceptos o bien por construcción de los conceptos. El primero se llama conocimiento filosófico, el segundo, matemático. Acerca de la diferencia interna de ellos, he tratado ya en el capítulo primero. Un conocimiento, según esto, puede ser objetivamente filosófico, mientras que es subjetivamente histórico, como ocurre entre la mayoría de los escolares. Y con todos los que nunca miran más allá de la escuela, siguen siendo escolares toda su vida. Pero es curioso que el conocimiento matemático, tal como se lo ha aprendido, pueda ser contado, sin embargo, también subjetivamente como un conocimiento racional. Y que en él no se hace esa diferencia, como se la hace en el filosófico. La causa es que la fuente de conocimiento, solo de las cuales puede extraer el suyo el maestro, nunca están en otro grado que los principios esenciales de auténtica observación. Por tanto, esos conocimientos nunca pueden ser adquiridos en otro lado por el escolar, ni pueden ser recusados, y eso precisamente porque el uso de la razón aquí ocurre solamente, aunque sin embargo, a priori en saber, ocurre en la discusión pura. El sistema puede ser tal libre de error. Y excluye todo engaño y todo error. Por consiguiente, entre todas las ciencias racionales a priori, solo la matemática se puede aprender, pero nunca la filosofía, a no ser históricamente, sino que en lo que respecta a la razón se puede solamente, cuando mucho, aprender a filosofar. La diferencia entre filosofía y filosofar se pone en relación con el aprendizaje, y ha sido objeto de discusión si debe, como muchos han visto, ponerse en relación también con la enseñanza o instrucción de la filosofía. Si solo se puede aprender a filosofar, tal vez la tarea que corresponde a los profesores de filosofía es la de provocar las condiciones que posibiliten el aprendizaje de tal actitud, una actitud que no estaba presente en las escuelas antiguas. Pero Kant no renuncia a la filosofía como tal, sino que opone un tipo de filosofía académica o escolástica, también llamada escolar, a la filosofía cósmica, es decir, a la filosofía total, a la filosofía pura. Esta última está personificada en el ideal del filósofo, a partir de los cuales se ha juzgado y se debe aún juzgar a quienes denominamos propiamente filósofos. Esta peculiar manera de observar el problema vuelve a la filosofía como un posible, que se intentó materializar tras el pensamiento kantiano. Así, el siglo XIX asistirá a un enfrentamiento entre partidarios y detractores de la filosofía universitaria,
Dentro de los defensores se encuentran profesores como Fichte, Schelling, Hegel, quienes están a favor de las ideas de una filosofía ligada a la construcción de un sistema, institucionalizada y reglada. Y en sus antípodas aparece Schopenhauer, que se revela oponiendo a los filósofos con los profesores de filosofía. Un texto que se llama Sobre la filosofía de la universidad, prácticamente es un panfleto que el autor alemán escribe contra la filosofía hegeliana. Se puede oponer, se puede encontrar una oposición bien clara entre el profesor de filosofía y el filósofo. Y claramente Schopenhauer toma las armas y dice: yo soy el filósofo, mientras que Schelling, Fichte, Hegel serán los profesores de filosofía, que además sirven de alguna manera al régimen político, y la filosofía de la universidad, como le llama él, consiste en, de alguna manera, regular, incluso cancelar, aquellos postulados, aquellas construcciones sistemáticas que se opongan a la religión oficial del Estado. Leo este pedacito, a ver, sí, pedacito que me sirve para concluir. Aún más, ¿no? Una vez que ya hemos distinguido a profesores de filosofía de los filósofos, sosteniendo sobre los filósofos, aún más, podemos dividir a los pensadores en aquellos que piensan para sí mismos y aquellos que piensan para otros. Estos son las reglas, aquello es la excepción. Los primeros son, por consiguiente, pensadores independientes por partida doble, egoístas en el más noble sentido de la palabra. Solo de ellos recibe el mundo de instrucción, porque solo la luz que uno se ha encendido a sí mismo ilumina más tarde también a otros. De manera que lo que Séneca afirma en sentido moral, ante él vivas o corte, conviene que vivas para otros, si quieres vivir para ti, ha de ser invertido para que sea verdadera la sangre intelectual. Conviene que conozcas para ti si quieres conocer para otros. Esto es, en efecto, esa extraña anomalía que uno no puede forzar a propósito a base de buena voluntad, sin la cual no es posible ningún progreso real y filosófico. Pues para otro en general, para fines indirectos, ninguna mente alcanza jamás esa elevadísima atención que se necesita, dado que implica el olvido del propio yo y de todos sus intereses. En este terreno se permanece en la apariencia y el discernimiento, combinándose en todo caso de varias formas algunos conceptos formados de antemano, hasta construir, por decirlo de algún modo, castillos de naipes con ellos. Nada nuevo y auténtico viene hacia el mundo. Las tensiones presentadas aquí, además de extirpar el nombre de filósofo a quienes se dedican a la enseñanza de la filosofía, especialmente según Schopenhauer, aquello bajo la esfera del poder estatal y en consonancia con la religión oficial, y de presentar la relación natural respecto a la verdad y la libertad, propone una salida a contrapelo de los tiempos antiguos. La comunidad filosófica, como clave para la elección de un determinado modo de vida para los antiguos, se pone en jaque cuando el que filosofa no guarda relación con los otros, sino tangencialmente. La conversión propuesta por Schopenhauer, que aparece acá, o la invitación a esa conversión, es la vuelta hacia la búsqueda individual de las pulsiones naturales, este deseo de la verdad, que mueven y motivan al filósofo a filosofar, que conlleva un modo de vida en una comunidad de maestros y discípulos que son reales codiscípulos respecto a la filosofía. Cuál sea nuestra situación respecto al presente, es lo que concluimos en el trabajo. Es un trabajo, como dijo Valeria, abierto y que propone para estos minutos que nos quedan dos interrogantes. Más allá de los textos que hemos presentado, nuestra tesis fundamental es que podamos revisar si la filosofía en nuestras relaciones, sobre todo de la enseñanza y el aprendizaje, ya sea en los distintos niveles en los cuales nos encontremos, bajo los distintos cargos tal vez que ocupemos, pueda revestir aún el aspecto comunitario de conversión y de modo de vida que tenían en los tiempos antiguos. Para eso hay dos preguntas guías. La primera es: ¿en qué medida puede pensarse todavía la filosofía como una forma de vida y no solo como una práctica académica? La segunda: ¿qué consecuencias tendría ello para la enseñanza? La pregunta la podemos dejar. Largo, pero Rico, bueno, muchas gracias, colegas.
La idea era que podamos dialogar a partir de lo que han escuchado, de lo que han recibido de los colegas. Bueno, en base a eso nos movamos con el pensamiento. Como siempre, perdone mi mismo, pero estaba mucho sobre relación con actitud, a filosofía y conversamos como un estudio de la historia del pensamiento y sobre todo el pensamiento occidental. Que si pienso como Heidegger, la filosofía es griega y alemana. La filosofía es una actitud espiritual humana muy propia de un contexto epocal y una circunstancia contextual. Pero también, y en Brasil, partiendo de eso, que la discusión es muy esta, si puede enseñar filosofía filosofando o si quizás se puede enseñar la historia de la. Pero después, desde la tradición fenomenológica, lo que es estudiado más, y también lecturas de Pierre Hadot, presentimiento. Tengo pensado en esta posibilidad de la filosofía como un acto. Me acuerdo a que digo, Husserl, la introducción sobre las meditaciones cartesianas, desde mi meditación. Si alguien quiere ser filósofo, debe una vez en la vida, se confrontar con todas sus creencias y construirlas una por una desde una actitud. Porque, digo yo, la filosofía es un empeño del filósofo. La filosofía es un modo de vida del filósofo. Y pienso sobre todo desde un punto de vista práctico, porque, y digo eso a los estudiantes. Sí, se lo pero concluyo, ya concluyo. Ahí, ya concluyo. Pero lo que tengo pensado hecho con los estudiantes, no sé si enseñamos filosofía mismo cuando enseñamos historia de la filosofía, apenas con lo que hablamos, con lo que damos de leer, ¿no? Pero de nuestra actitud global, creo que se enseña filosofía con un modo de vida global. Se enseña filosofía cuando se habla con los estudiantes por el corredor, cuando se almuerza con los estudiantes, y todo eso es incluso en el enseño de filosofía. Por eso pienso que sí se puede pensar la filosofía como un modo de vida del filósofo. Y digo eso a los estudiantes, que aprendan filosofía de sus profesores, no solo de lo que dicen a respecto de la filosofía, de la historia, pero de todo lo que son globalmente. No sé si podría decir eso de todos los filósofos de la historia, pero es eso que pensaba. Gracias. Gracias. Yo creo que quisiera hacer un pequeño comentario. En Ecuador vivimos una situación similar, no sé cómo ustedes viven eso en otros países, y es que paradójicamente hay un inmenso apetito por la filosofía como forma de vida. Es decir, que la filosofía fuera del mundo académico se porta muy bien. Más bien la dificultad es la filosofía en el mundo académico. Es decir, con el número de estudiantes que constantemente se reduce, es muy difícil hoy en día hacer, por ejemplo, una tesis sobre el concepto de reducción en Husserl. O sea, en cambio, toda la filosofía práctica, sí hay una especie de demanda importante de eso.
pero no sé cómo ustedes viven en sus países, si es algo parecido, si es algo muy diferente. O puedo ver algo. No estoy seguro de que se escuche, preferiblemente si es que puedes venir acá. Entonces, Valeria. Si Valeria nos escuchas. Escribieron los que están. ajá, ya me confirmaron por el texto que no se escucha. Aquí, por favor, este es el micrófono. Bueno, un primer punto es que la filosofía tiene que ver con el argumento, con la calidad de los argumentos, ¿no? Con la evaluación crítica de nuestras formas de pensar y de vivir. Porque claro, cuando hablamos de una forma de vida podemos estirar demasiado el concepto de forma de vida, ¿no? Y yo creo que un elemento fundamental es una actitud que los pragmatistas estadounidenses llamaron el falibilismo. ¿Qué significa el falibilismo? Básicamente dos cosas. La primera es que cuando uno dialoga, conversa, debate, tiene que intentar defender su posición mientras los argumentos alcancen. Pero, y esta es la segunda, si los argumentos en el camino ya no alcanzan, uno tiene que estar dispuesto a cambiar de punto de vista. O sea, afrontar lo que Platón llamaba una metanoia, ¿no? Un cambio en el modo de pensar y de sentir, ¿no? Y esto creo que es una impronta no negociable de la filosofía. Y allí puede haber un punto de encuentro, pero también un punto de desencuentro posible con nuestros sistemas de creencias religiosos, en la medida en que la actitud de los creyentes sea una actitud falibilista. Y la pregunta que nos podemos hacer ¿es posible una fe falibilista o no? ¿No? Cuando uno revisa el Evangelio, uno tiende a pensar de que sí es posible, ¿no? Pero también es cierto que ha habido una poderosa tradición teológica que pretende acercar la lógica de la fe a la lógica de la certeza, ¿no? Y convertirnos en, digamos, interlocutores privilegiados o en que, digamos, nuestro sistema de creencias tiene una dimensión epistémica especial, ¿no? Y yo creo que esto debería ser parte de nuestra discusión. Eso. Disculpen que todavía tengo que tomar bastante aire para hablar, pero irá mejorando con el tiempo. Yo quisiera decir algo. Sí. Bueno, muchas gracias por lo que nos han compartido. A mí también me gusta mucho la idea de filosofía como modo de vida. La presentación del libro que había hecho hace 2 días hablaba un poco de la filosofía como vocación, ¿no? Y creo que iba un poco en esa dirección también. Pero sumaría un concepto que me gusta, que aprendí con Baltasar, que él habla de tensión polar, ¿no? Y va asociado a esta palabra al nexo, porque acá, por ejemplo, presentaba la idea de filosofía o filosofar, profesor de filosofía o filósofo, y desde lo que yo voy reflexionando, a mí me gusta mucho, digamos, criticar ese o por la idea de y, ¿no? Quizás una salida que a mí me gusta pensar es la idea del y, ¿no? Y en ese sentido es donde tomo esta idea de von Balthasar, que él habla de que todo lo que reflexionamos en la realidad está enmarcado, o podría ser rico pensarlo de una tensión polar, ¿no? Que nos lleve por momentos para un lado, por ejemplo, la filosofía como modo de vida, y en otros momentos para el otro, o que se complementen uno con otro, ¿no? Porque yo pensaba, ninguna filosofía de vida arranca de cero, ¿no? Es como un autoprofeta que se inspira a sí mismo, sino que toda filosofía de vida, en definitiva, también se enriquece de otras palabras, ¿no? De otros que han tenido también su propia filosofía de vida, su propio discurso, o lo que sea, ¿no? Y por otro lado, en
la autocomprensión de la filosofía de vida, hay una especie, o es necesario, si es filosofía, que uno lo teorice de algún modo, ¿no? Quizás no hacer un sistema teórico académico, pero que lo conceptualice inclusive para socializarlo, y que tanto por uno mismo como por los otros va a estar la exigencia de que sea serio, ¿no? Entonces eso quizás nos lleva para el lado, no digo académico, pero para ese otro lado, ¿no? Donde se teoriza y la cosa se conceptualiza o se encuadra desde una lógica, desde un pensamiento, ¿no? Desde una idea. Y casi lo vería como caminos naturales, por eso mi idea del y, ¿no? Una y la otra, y no de no. Sí, gracias. Yo quería plantear algo, porque claro, es difícil tener solución, digamos, ¿ya? Pero me hace mucho eco lo que decían hace un rato, porque lo primero que uno sería que fuera filosófico serían preguntas, ¿no? Yo decía, claro, ¿qué es hoy la filosofía como práctica académica? Y por otra parte, ¿qué vamos a entender? No digo que lo vamos a solucionar aquí, ¿no? ¿Qué es una forma de vida? ¿Por qué lo pregunto? Porque esta dualidad, si no se aborda de manera correcta en las universidades, y me hace mucho eco las lecturas sobre la figura de la sofía. ¿Qué imagen tiene el profesor de filosofía o filósofo, ¿ya? Como académico? Y dada la tecnocracia de las instituciones, digamos, ¿ya? Y una serie de otros factores que todos conocemos, que todos padecemos, estamos al borde de ser creadores de contenido. Entonces, la solución es la filosofía aplicada. ¿Qué es la filosofía aplicada? ¿Aplicada a qué? ¿Ya? Aplicada a tener más matrículas de estudiantes y como un producto envasado que vender o una forma de vida. Entonces, claro, el gran problema, porque a mí la dicotomía me parece justa, digamos, ¿cierto? Es algo extramuros de la universidad, pese a que pueda surgir en ella o no, pero claro, eso es un gran, creo yo, gran problema. Ahora, esto uno lo ve, mencionando lo de la tesis, digamos. En mi propio país, la principal institución en la licenciatura en filosofía que tienen, ya no hacen tesis, sino que hacen un paper, 25 páginas, porque te sirve, porque es aplicado para el mercado y una serie de cosas que ninguno de nosotros va a poner en duda, pero claro, ¿qué profundidad hay ahí? Entonces, claro, porque lo otro es, claro, cómo se enseña, de qué manera la abordamos, cómo los desafíos de la época los integramos, porque no podemos pasar por el lado de la tecnología tampoco, como si no la hubiera. Pero claro, debemos ser consumidos por eso, digamos, ya. Entonces, claro, un punto importante sería, y es muy difícil, digamos, ya tratar de definir, claro, qué es una forma de vida que no sea una mercancía, fácilmente vendible o digerible, si no se supone que otra cosa. Y por otro lado, claro, ¿de qué manera se entiende hoy la filosofía como algo académico? Más allá de producir papers o libros, porque hoy en día hasta los libros están cuestionados. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué es eso aplicado aquí? Es una pregunta que planteo. Sí, estaba pensando, una de las palabras últimas de Jean-Paul era mercancía, era con esto que empezamos con el Protagoras, que era la filosofía o el arte de hablar, ¿no? Como mercancía, porque también es esto la filosofía, el arte de hablar. Y de esta manera hay toda una manera en que Sócrates lograba, no sé, atraer, inmovilizar, en fin, estimular, en fin, a las personas, ¿no? También es un arte de convencer, podríamos verlo así. Esto es mercancía, obviamente, en nuestra época. Y quizás es esto de lo que tú hablabas, ¿no? Se porta muy bien fuera, quizás como arte de... en estas dicotomías, bueno, varios han dicho hay, no hay, quizás es el modo de pensarlo, porque en la realidad
cuando se estudia filosofía, se puede estudiar de manera superficial. Fulano ha dicho esto, Mengano ha dicho lo otro, bueno, pues ya aquí circula. Pero la idea es que uno lo asimila y que se deje cuestionar por esto. Pero para dejarse cuestionar, si uno habla de modo de vida, así nomás, de ser buenos o qué sé yo, se queda en la superficie. La verdadera cuestión es profundizar y no con los grandes textos que nunca se agotan, es vivir con ellos y descubrir nuevos sentidos que, como bien lo decía Sócrates, no eran sentido que el que escribió veía, ¿no? Porque no, el texto escrito no tiene padre o madre. Y entonces, pero son textos que nos interpelan y nos llevan a hacer que la filosofía sea una forma de vida. En la realidad, a forma de vida, creo que sería preferible hablar de camino de vida, no solamente porque estamos en filosofía católica, sino porque se trata de un proceso dinámico. Bueno, creo que estamos en horario. Bueno, les agradecemos a esta mesa tan interesante. Seguramente nos quedamos con ganas de seguir dialogando. Al final, nunca nos alcanza tiempo para dialogar. Pero bueno, vamos a hacer una pausa hasta las 15 horas, también para los que estén conectados. Nos encontraremos a las 15 horas en el auditorio.